donde la idea es obtener modelos planos para posteriormente pues aplicar el método de la fuerza lateral, aplicar los métodos de análisis estructural para solucionarla. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, anteriormente hicimos transferencia de carga vertical para una estructura, un modelo de un parador de un piso. Transferimos su carga desde la cubierta hasta la cimentación. ¿Listo? Y también calculamos un ancho de zapata aproximada, pues basándonos solamente en la capacidad portante del suelo. De ahí para allá, en cuanto al diseño de la cimentación, pues falta trabajo aún, que eso lo verán en sus cursos de diseño. Vamos a ver ahora qué pasa con la carga lateral. Entonces, la carga lateral puede ser un sismo o puede ser viento. La carga más crítica lateral en nuestra región, pues viene siendo la carga sísmica, porque estamos en una zona de alta sismicidad. Entonces, el sismo está representado por una aceleración que va variando en el tiempo. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? No sé quién. Okay. Entonces, lo que me genera esa fuerza sísmica es precisamente una aceleración, un movimiento oscilatorio del suelo. ¿Listo? Entonces, es una aceleración lo que va a acelerar el peso de nuestro edificio y así es como se representa la carga sísmica. La carga del viento, pues, es una presión que involucra, pues, la velocidad del viento y la superficie en contacto que va a tener el viento, pues, con nuestro edificio, es decir, las paredes de contacto. Bueno, entonces, esa estructura comúnmente se representa como un modelo de un oscilador simple, donde concentramos su masa en el extremo, ¿listo? La masa la concentramos acá en el extremo. La barra va a tener una rigidez K, que va a ser la rigidez de mi estructura, va a representar esa rigidez, y entonces se genera el sismo en la base de mi edificio. Y lo que va a empezar a generar es un movimiento que va hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Entonces, en algún momento, mi estructura que estaba en esta posición, pues, avanzó y se ubicó aquí y producto de ese sacudón va a empezar a oscilar de un lado al otro. Este desplazamiento, después de tener el sacudón inicial que me genera el sismo, XGT, entonces, a partir de ahí yo mido un desplazamiento que viene siendo el desplazamiento relativo. Ese es el desplazamiento que me interesa, ¿listo? Porque si mi estructura, después del sacudón del sismo, se queda exactamente en esta posición, pues no se le están generando internamente fuerzas adicionales, ¿listo? Simplemente se movió su base y la estructura no empezó a vibrar. Lo que genera que sísmicamente aparezcan efectos como cortantes, momentos, fuerzas axiales, va a ser este desplazamiento relativo. Es decir, desde la posición de la masa de la estructura luego de haberse generado el desplazamiento en la base del suelo. Ese es el modelo elemental con el que representamos ese movimiento o la afectación de una estructura debido a un sismo. En el curso de pregrado que se les ofrece en la universidad, en estructuras 2, ustedes van a representar ese efecto sísmico a través de el método que se llama el método de la fuerza lateral equivalente. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es obtener una fuerza lateral que si cuando llegue el sismo usted no va a ver un poco de flechitas pegándole a la estructura. No, eso no es lo que ves. Tú ves y sientes la vibración del sismo, de la estructura
mejor la vibración de la estructura generada por el sismo. Estas fuerzas laterales que representamos horizontalmente vienen de una aproximación de los modelos que utilizamos para estudiar este efecto sísmico. Con esa fuerza, esa fuerza la vamos a calcular relacionándola con el desplazamiento relativo que se puede obtener, el desplazamiento relativo máximo, mejor, que se podría obtener de este modelo, que este es un modelo dinámico. O sea, ustedes en este curso no lo van a estudiar ni en ninguno de los siguientes, lo harán cuando hagan una profundización en la parte de estructuras o una especialización. Entonces, cuando analizamos ya este modelo, ahorita me borro todo esto. Cuando analizamos solo el modelo, afectado por esta carga horizontal, pues sabemos que en la base va a aparecer una reacción que lo nombramos o lo definimos como el cortante basal. Esa va a ser, digamos, una representación del del efecto total sísmico en nuestra estructura. Entonces, todas las estructuras van a tener asociadas un cortante basal y en nuestro método de la fuerza lateral equivalente vamos siempre a obtener ese cortante basal. ¿Listo? ¿Por qué es importante ese cortante basal? Bueno, representa el efecto del sismo y luego este cortante es el que se va a distribuir en el sistema principal de resistencia sísmica de nuestra estructura, que tendrá que definirse pues posteriormente. Entonces, siendo así, para efectos del sismo, del análisis sísmico, por favor, quiero que me digan qué variables de la estructura afectarán cuando ocurre el evento sísmico. ¿Qué propiedades de la estructura entran a que en la estructura se genere o muchos efectos o fuerzas muy grandes sísmicas o fuerzas muy pequeñas? ¿De qué dependerá? Propiedades de la estructura. Sus materiales. Los materiales, ¿qué me relacionan más específicamente? ¿Qué hacen la diferencia? La rigidez. La rigidez, dijo alguien por allá. ¿Quién me dijo rigidez? Yo, profe. Muy bien, Cristian. La rigidez. ¿Qué pasa con la rigidez? A mayor rigidez, ¿qué pasará con la estructura? A mayor rigidez. Menor elasticidad. No, ¿qué pasará con la respuesta de la estructura ante un sismo? ¿Qué se comporta mejor, una estructura rígida o una estructura flexible? Una flexible, profe. ¿La flexible se comporta mejor ante un sismo? A ver, vamos a aclarar la diferencia entre una estructura rígida y flexible. La rígida se comporta mejor porque se mueve completa. A ver, entonces, esta, digamos, es una estructura con una rigidez alta. Y por acá vamos a representar una estructura con una rigidez baja. ¿Me cierras el micrófono, Cristian, por favor? Listo. Entonces, cuando llegue el sismo, para el mismo sismo afectando a ambas estructuras, pues esa estructura con rigidez alta probablemente se va a mover muy poquito. ¿Listo? Entonces, cuando la representamos, pues digamos, ese desplazamiento relativo va a ser un desplazamiento pequeño. Va a ser un desplazamiento que, vamos a decir, es pequeño. Cuando la rigidez es baja, es decir, mi estructura es muy flexible, entonces ella, por efecto del sismo, puede
empezar a vibrar así. ¿Listo? Entonces, este desplazamiento ya va a ser muy distinto de cero. ¿Listo? Y ya internamente se me van a generar grandes efectos. ¿Ok? No significa que entonces todas las estructuras las vamos a diseñar súper rígidas. No, porque no, ya vamos ganando altura, por ejemplo, y pues va a ser difícil controlarle esa rigidez a la estructura. Nuestra estructura va a quedar flexible, pero en sus cursos siguientes van a ver qué hay que hacer cuando las estructuras ya quedan pues más flexibles. Pero pues la rigidez entra a afectar la respuesta del sismo con estas condiciones. A mayor rigidez, menores desplazamientos, a menor rigidez, pues mayores desplazamientos. ¿Listo? Entonces, muy bien, vamos con la rigidez. ¿Qué otra propiedad de la estructura entrará a generar más o menos desplazamientos? Se comportará lo mismo un edificio, ¿cómo les digo? Profe, la altura sería una propiedad, la altura. La altura estaría ligada con la rigidez. ¿Listo? Otra propiedad, es que no sé cómo explicárselas. El peso. Muy bien, el peso. ¿Listo? El peso me va a generar efectos que a mayor peso, pues mayores van a ser los efectos inerciales. Esta aquí está escrita la masa de la estructura. ¿Listo? Entonces, recordemos, entre los principios del análisis estructural estaban las fuerzas inerciales, que eran el producto de la masa por una aceleración. ¿Listo? Entonces, cuando llega una aceleración a mi estructura, que viene siendo el sismo, las fuerzas van a aumentar, producto también, si la aceleración la mantenemos entonces si empezamos a afectar la masa, a mayor masa, pues esta fuerza inercial va a aumentar. A menor masa, esta fuerza inercial va a disminuir. ¿Listo? Entonces, entre más pesados sean nuestros edificios, sean nuestras estructuras, pues mayores efectos inerciales se van a generar en el mismo. ¿Listo? Pero lamentablemente el peso en una estructura siempre va a estar definido. Obviamente tú no vas a ponerle más peso de lo necesario, pero pues una estructura tiene que llevar peso propio, pues porque está a base de materiales que tienen un peso específico, así que tiene un peso propio. Pero ¿dónde puedes, entre comillas, entrar a ahorrarle carga? Bueno, ser un poco más detallista cuando vas a definir, por ejemplo, el peso de los elementos no estructurales, de los cielos rasos, colocar exactamente el peso de esos materiales, el peso exacto de los muros no estructurales, ¿listo? Ahí sería una forma, digamos, de controlar que trabajemos con un peso lo más cercano posible al que va a quedar en realidad en la estructura. Pero es muy poco común que cuando, por ejemplo, el sismo nos está generando grandes efectos, entremos a disminuir la masa para controlar los desplazamientos. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo le quitas peso a un edificio? Tienes que empezar a decir, no, pues quitémosle la losa de entrepiso. Bueno, y entonces, ¿cómo vas a usar tu estructura? Así que cuando el sismo empieza a generarte efectos internos, digamos, calculamos un cortante, calculamos un momento en nuestro edificio, una fuerza axial, y cuando estas fuerzas son muy grandes para la capacidad que tiene nuestra estructura, pues vamos a entrar a controlar la rigidez, porque la rigidez ¿de qué depende? Depende del material. Si estabas trabajando con un edificio en concreto, pues puedes pensar en que se está moviendo tanto tu edificio que nos toca pasarnos a un acero estructural, donde el módulo de elasticidad ya es de 200.000. ¿Listo? O estabas trabajando con columnas con una inercia de 30 por 30, ¿listo? O sea, de 30 de base por 30 de altura, entonces tú dices, bueno, le voy a aumentar la inercia, voy a colocar columnas de 30 por 60.
que tengan una altura de 60, con eso aumenta el momento de inercia y aumentas la rigidez. Entonces, lo más común, en conclusión, es que cuando tenemos grandes efectos sísmicos que nos están superando las capacidades de nuestra estructura, entramos es a controlar la rigidez. De todo esto, entonces, en resumen, diríamos, nuestra fuerza sísmica depende de 3 aspectos. Depende de la masa, vamos a poner peso mejor, del peso que está asociado a la masa de la estructura, de la rigidez de la estructura y de qué otra variable que no es de la estructura, que me puede generar más o menos fuerza sísmica que no sea una propiedad de la estructura. ¿Nadie? Pues del sismo, de las mismas propiedades del sismo, ¿listo? Y el sismo es expresado en función de una aceleración. Si no hay aceleración, si no hay sismo, pues no hay fuerza sísmica que considerar. Entonces, digamos, esas 3 propiedades son las que me definen la carga sísmica que voy a asumir, en la que se va o la voy a calcular como de forma equivalente aplicada a mi estructura, simbolizando el efecto sísmico. Ustedes en su curso de estructuras 1, el que viene después de este curso, van a ver el método que hace rato les decía, el método de la fuerza horizontal equivalente o fuerza lateral equivalente. Ese método lo que hace es que te calcula un cortante basal. ¿Listo? Y ese cortante basal va a ser igual al peso del edificio. Miren, a mayor peso, mayor fuerza sísmica. ¿Listo? Entonces, ese cortante basal viene en función de esa propiedad del edificio. ¿Listo? Vamos a meter ahora otra condición en la que me va a aumentar esas fuerzas inerciales del sismo o me las va a disminuir. Y depende específicamente de las características del sismo. Esas características del sismo las vamos a resumir en una propiedad que le llamamos la pseudoaceleración espectral. ¿Listo? Que representa o viene representando a este efecto del sismo como tal. O sea, esta propiedad, esa pseudoaceleración espectral, me representa el sismo. Entonces, permítanme, les coloco por aquí. Este es el peso total de la estructura. Y esta es la pseudoaceleración espectral, que me representa a el sismo. ¿Listo? Entonces, siempre ese cortante basal lo vamos a calcular de esta forma. Depende del peso de tu edificio y depende de la pseudoaceleración espectral, que es un dato. ¿Listo? Obtenerlo, bueno, cuando vean su curso de estructuras 1 van a ver que no es tan difícil, pero hay que ver una teoría antes de definirlo. ¿Ok? Entonces, miren, el método funciona de la siguiente manera. Te dice, hagamos equilibrio de las fuerzas en X iguales a 0 y tendrías entonces que la fuerza sísmica menos el cortante basal es igual a 0. De ahí que tu cortante basal es la misma fuerza sísmica que querías calcular. ¿Listo? Y así es como funciona el método. Calculas ese cortante basal y ya sabes que es la sumatoria de las fuerzas sísmicas que se están generando en la estructura. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Nadie? Ok.
Muy bien, entonces pasemos a calcular un modelo plano. Ya sabemos que este cortante basal me está representando el sismo, ¿listo? Repito, cortante basal va a ser igual al peso de la estructura por la pseudoaceleración espectral. Calculamos ese cortante basal, es un cortante que va a afectar a toda la estructura. Pero ese cortante basal ahora se va a dividir o se va a distribuir entre el sistema de resistencia sísmica, que tenemos que definir qué elementos son capaces de oponerse o de resistir mejor esa fuerza sísmica. ¿Las cerchas serán capaces de resistir esa fuerza sísmica? No tienen cómo. No tienen la rigidez acá, o sea, para transmitir, porque la estructura tiene que apoyarse y disipar esa energía. Entonces, ellas están apoyadas simplemente, un apoyo simple aquí en las columnas. Así que ellos no tienen cómo absorberte esa fuerza sísmica. Las correas tampoco. Son elementos que lo único que le están haciendo es darle apoyo a la cubierta como tal, o sea, transferir las cargas verticales, pero sísmicamente no te pueden aportar nada. Entonces, los únicos elementos que van a tener que quedar en este modelo con la responsabilidad de resistir la fuerza sísmica, pues son las columnas. Ese es mi sistema de resistencia sísmica. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se va a distribuir este cortante que es el cortante total en mis sistemas de resistencia sísmica? Porque tengo una columna, dos columnas, tres columnas. Bueno, se va a dar en función de la rigidez de las columnas. El elemento que sea más rígido va a resistir mayor fuerza sísmica. Luego, si todas las columnas tienen la misma rigidez, así puedo calcularle la rigidez a las columnas, 3 veces módulo elasticidad por inercia sobre la longitud al cubo, y tengo que la inercia es la misma para las 3 columnas porque tienen el mismo diámetro, que era de 37 centímetros, tienen la misma longitud las 3 columnas y son del mismo material. Bueno, mi conclusión es la rigidez de las 3 columnas es la misma. K1 igual a K2 igual a K3. Y como mi fuerza sísmica se distribuye en función de esa rigidez, concluiría entonces que esa fuerza sísmica para este ejemplo se va a distribuir en partes iguales. Tengo 3 columnas con la misma rigidez. Luego, para el modelo de una columna, la fuerza lateral va a ser igual al cortante dividido entre 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 columnas con la misma rigidez. Si tuviera 4 columnas con la misma rigidez, bueno, la fuerza sísmica en esta columna sería el cortante total entre 4. ¿Listo? Y entonces así irían cambiando las cosas. Si la rigidez de la columna 1 fuera 2 veces... No, la rigidez de la columna 1, no, la rigidez de la columna 2 para que tenga más sentido. Si la rigidez de la columna 2 fuera igual a 2 veces la rigidez de la columna 1 y la rigidez de la columna 1 fuera igual a la rigidez de la columna 3, bueno, pues ya sabemos que la columna 2... Esta columna 2 sería la que más carga sísmica estaría resistiendo, ¿listo? Tiene 2 veces la rigidez de las otras columnas y por una simple relación podríamos establecer entonces cuánto estaría soportando del cortante basal. ¿Hasta ahí está claro? Profe, en esa fórmula del cortante basal sobre 3, ahí dijiste que ese 3 tenía que ver con las columnas, con el número de columnas, o es Sí, la fórmula. es lo que estoy diciendo, no es ninguna fórmula. Estoy diciendo, la fuerza sísmica se distribuye en partes iguales. ¿Por qué? Porque viene en función de la rigidez de las columnas. Si las 3 columnas que tiene mi sistema tienen la misma rigidez, pues cada una va a tomar la misma fuerza, la misma parte del cortante sísmico. Si tuviera 4 columnas, pues entonces son 4 columnas con la misma rigidez y esta fuerza sísmica se va a distribuir entre 4 columnas. Si tuviera 5, pues se distribuye entre 5 columnas. Si tuviera 2, se distribuye solamente entre 2. Entonces no es ninguna fórmula, no vayan a decir de ahora en adelante que es que siempre es entre 3.
No, depende de la rigidez de cada elemento y del número de elementos que vayan a resistir la fuerza sísmica. ¿Listo? Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué pasa entonces si hay más niveles? ¿Listo? El ejemplo con el que estamos trabajando es un nivel. Pues el método con el que trabajamos y con el que es más fácil visualizar el efecto sísmico me habla de concentrar las masas en los entrepisos. Entonces, aquí está el entrepiso 1. Aquí concentramos el entrepiso 2 y cuando digo entrepiso es concentrar toda la carga de ese entrepiso. La carga de la losa, la carga de los muros, la carga de las ventanas, todos los elementos que se apoyen en este entrepiso. Entonces calculamos todas esas cargas y venimos y concentramos el peso y con el peso pues lo pasamos a términos de masa en cada uno de esos elementos. Asimismo, también asociamos una rigidez para los elementos que están en el piso 1, una rigidez para los elementos que están en el piso 2 y una rigidez para los elementos que están en el piso 3. Y con esas propiedades y con el método, aquí hay que aplicar el método de la fuerza horizontal equivalente, pues calculamos las fuerzas sísmicas en cada uno de esos niveles. En este curso no vamos a calcular estas fuerzas sísmicas, ¿listo? O sea, la distribución de estas fuerzas sísmicas no sabemos. ¿Listo? Lo que sí sabemos es, mira, en la base de tu modelo, acá sí va a estar el cortante basal. ¿Que el cortante basal a qué es igual? ¿A qué es igual el cortante basal? Al peso total de la estructura por la pseudoaceleración espectral. Muy bien, ¿listo? Eso no cambia para ninguna estructura, o sea, siempre, siempre en el primer piso voy a tener el cortante basal. B1 siempre va a ser igual al cortante basal. En el primer piso siempre va a pasar lo mismo. Ahora, los cortantes que obtenemos en los siguientes niveles, esos sí no los puede, o sea, sabemos simplemente que B2 va a ser igual a un porcentaje del cortante basal. B3 va a ser igual a un porcentaje del cortante basal. ¿Qué porcentaje? Bueno, este porcentaje nos lo va a decir y ustedes lo van a obtener de nuevo con el método de la fuerza horizontal equivalente. De ahí obtienen ese porcentaje. Pero sí es algo que sí podemos relacionar desde ahora es siempre el cortante del primer piso va a ser igual al cortante basal, que ya saben ustedes cómo se obtiene. Peso total de la estructura por la pseudoaceleración. Y entonces, con esa condición podríamos evaluar nuevamente cómo calculamos los cortantes en la distribución, perdón, de las fuerzas sísmicas en cada uno de los pisos. Si quiero saber cómo se distribuye, digamos, aquí tengo un pórtico, por aquí tengo otro pórtico y aquí otro, debería dibujarlos punteados, ¿listo? O sea, tengo 3 pórticos que cuando llegue todo el cortante basal en el primer piso, B1, ese cortante tiene que distribuirse una parte en este pórtico, otra parte en este y otra en este. O sea, calculo un cortante de, pongámosle ejes a este pórtico, eje A, eje B y eje C. Si quiero el cortante del pórtico A en el piso 1, si quiero el cortante del pórtico B en el piso 1 o el cortante en el pórtico C del piso 1, bueno, estos cortantes van a ser una función de la rigidez de cada pórtico. Rigidez del pórtico A, función de la rigidez del pórtico B, allá era C, puse A. Rigidez del pórtico C y esta va a ser una función de la rigidez del pórtico A. Esto entonces,
Permítame, coloco esos esquemas acá separaditos. Este es el pórtico del eje A. Este es el pórtico del eje B. Y este es el pórtico del eje C. Entonces, cuando hablo de obtener estos cortantes, para el primer piso, miren que esos cortantes me representan la misma fuerza sísmica que habría en cada uno de esos pórticos. Luego, si establecemos la misma condición anterior en la que decimos, mira, yo puedo calcular la rigidez del pórtico A y puedo calcular la rigidez del pórtico B y también conozco la rigidez del pórtico C. Todos los pórticos tienen la misma geometría, ¿listo? Tienen la misma longitud L, la misma altura H, tienen las mismas secciones de vigas y de columnas, todos los pórticos tienen la misma sección de columna y de viga, entonces puedo establecer, mira, la rigidez del pórtico A es igual a la rigidez del pórtico B igual a la rigidez del pórtico C. Por lo tanto, esta fuerza sísmica en este pórtico, ¿cómo la calcularía? Cortante basal entre 3. Muy bien, el cortante basal entre 3 porque tengo 3 pórticos. Si por allá se sumó otro pórtico, bueno, entonces el pórtico D, ya mi fuerza sísmica no tiene 3 elementos para distribuirse, sino que tiene 4 elementos. Y entonces la fuerza sísmica se va a distribuir entre 4 elementos si los 4 elementos pues tienen la misma rigidez. Si alguno tiene más rigidez que otro, bueno, se va a distribuir en función de la rigidez. ¿Me explico? Decimos, el pórtico A tiene una rigidez de 1500 kilonewton por metro. El pórtico, y esta es igual a la rigidez del pórtico D. Y el pórtico B tiene una rigidez de 3000 kilonewton por metro, igual a la rigidez del pórtico C. Entonces, cuando voy a distribuir la fuerza sísmica en los pórticos, por ejemplo, quiero la fuerza sísmica en el pórtico A, pues sería la rigidez de ese pórtico en función de todas las rigideces de los pórticos en ese mismo nivel. Es decir, el pórtico A tiene una rigidez de 1500. ¿Cuántos pórticos tengo en esa dirección de la fuerza sísmica? Para el último ejemplo, tengo un pórtico, 2, 3 y 4 pórticos. En mi ejemplo acá, el último que estoy haciendo. Entonces, la rigidez de cada uno de esos pórticos es, el pórtico 1 tiene una rigidez de 1500, el pórtico A. El pórtico B tiene una rigidez de 3000, el pórtico C tiene una rigidez de 3000. Y el pórtico D tiene una rigidez de 1500. ¿Listo? Entonces, miren que esa fuerza sísmica va a ser un porcentaje en función de las rigideces de mis pórticos. Todo esto por el cortante basal. Aquí le escribí mal. Y perdóname que aquí hay un error de nomenclatura mal. Aquí no es fuerza sísmica, sino cortante en el primer piso sobre 3. ¿Listo? Si fueran 3 pórticos, para 3 pórticos. Y si fueran 4 pórticos, entonces tendría el cortante sobre 4. ¿Listo? Y esto cuando todas las rigideces son iguales. K igual a KB, igual a KC, igual a KD. Si las rigideces son distintas, como es este caso, entonces voy a calcular esa fuerza sísmica en cada pórtico en función de su rigidez. Y aquí es la rigidez del pórtico 1. La rigidez, perdón, del piso 1. ¿Esa parte está clara?
¿Sí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Tengo que volver a explicar para alguien o continúo? ¿Continúo? ¿Está claro? Continúe, profe. Sí, Ok. profe. Muy bien. Entonces, ahora el ejercicio va a ser para el modelo del parador que veníamos trabajando, identificar primero el sistema de resistencia sísmica, que ya dijimos son las columnas, y calcular para cada modelo el cortante basal, la fuerza sísmica, si el cortante basal es de 48 kilonewton. Listo, aquí ya les estoy dando ese dato. Pero bien les hubiera podido decir, mira, la pseudoaceleración es igual a 0.8, a 0.9, lo que sea, y ustedes calcular el peso total, porque podían calcular el peso total de la estructura. Incluso para el ejercicio anterior, les había dejado que calcularan el peso total de la cercha, que creo que lo calculamos acá. ¿Listo? Aquí les estoy dando ya el dato completo del cortante basal. ¿Listo? Pero no significa que siempre va a ser así. Se puede calcular y ya saben cómo calcularlo. Entonces, miremos cómo obtenemos esa distribución. ¿Listo? Que aquí está, voy a copiarme esto. Muy bien, entonces necesito obtener cuál es la fuerza sísmica en cada una de mis columnas. Entonces, F3, aquí F2 y F1. Cumpliendo esta condición en que todas las columnas tienen la misma rigidez, pues entonces concluyo que la fuerza sísmica en cada una de las columnas va a ser o se va a distribuir en partes iguales, o sea, tengo 3 columnas, entonces entre 3. De ahí que si mi cortante basal es igual a 48 kilonewton, entonces divido 48 kilonewton entre 3 y eso me daría la fuerza sísmica en cada una de las columnas. ¿Listo? O sea que este modelo de la columna, por ejemplo, si al final queremos es evaluarlo con todas las cargas que pueda tener o una combinación de cargas gravitacionales y cargas laterales. Entonces yo podría decir, mira, este es el modelo empotrado por acá. De fuerza sísmica ya sabemos que tiene 16 kilonewton. No sé si alguien calculó las reacciones de la cercha. Tendrían que dar así las reacciones de la cercha. RX, no sé cómo le llamamos allá, RXA, RXB, y por aquí le estábamos calculando también un cortante total, que ese cortante total sí creo que lo escribimos por acá arriba, que dio de 27.6, bueno, eso era con todo y el peso de la columna, de 18.6. 18.6 kilonewton. ¿Listo? Y con todos estos datos, venir ahora sí y obtener cuál es la reacción en Y, cuál es la reacción en X y cuál es el momento. Bueno, eso debería ir para el otro lado. Listo. ¿Listo? O sea, este es un modelo, digamos, este es el modelo con cargas gravitacionales y cargas laterales. Modelo plano de una columna con cargas
laterales y gravitacionales. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Vamos entonces a hacer el ejercicio también de sacar modelos planos en una estructura porticada. ¿Listo? Entonces se pide que para esta estructura identificar todos los modelos estructurales planos mínimos para hacer el análisis estructural. ¿Listo? Como dato, se vuelve a dar el cortante basal, que es de 293 toneladas, eso para hacer la distribución de la carga lateral, y para la carga gravitacional se da una carga muerta a nivel de entrepiso de 8 kilonewton metro cuadrado y una carga viva de 2 kilonewton metro cuadrado. Y para cubierta, otra carga. ¿Por qué para cubierta? Miren la diferencia de las cargas. Pues esa carga es menor. La carga muerta acá es de 1 kilonewton, mientras en el entrepiso es de 8. Bueno, es que en cubierta espero tener teja, cielo raso, como sumo, y ya, ¿listo? O sea, correa si acaso. En cambio, en el entrepiso voy a tener una losa, porque necesito moverme por ese espacio. Voy a tener piso, voy a tener cielo raso, voy a tener elementos no estructurales como muros divisorios, ventanas, puertas, ¿listo? Entonces, esta carga es mayor. Y lo mismo, la carga viva de entrepiso es mayor porque por acá va a moverse todo el personal que quiera. Digamos que esto sea un de uso de oficinas, de lo que sea, entonces acá pueden moverse todas las personas. En cambio, a nivel de cubierta, se va a mover o va a tener una carga viva asociada a que las personas de mantenimiento pues se suban a hacer su trabajo allá de vez en cuando, ¿listo? Entonces vamos a tener una carga más bajita, solamente asociada a personal de mantenimiento. Y por eso esta carga está dada con este valor. Ustedes cuando estén en estructuras 1 van a definir esas cargas, ¿listo? Acá es un dato. Solamente les cuento pues por qué la diferencia en los valores y de dónde salen esos valores. Estos valores que les estoy dando son valores típicos en una estructura porticada, ¿listo? Aquí los modelos que vamos a obtener al final pues tienen que ser modelos muy representativos, ¿listo? Ya no nos estamos inventando acá las cargas como hacia lo loco. Esta es la planta de cubierta y la planta de entrepiso. Entonces, miren las secciones que tenemos. En cubierta, todas las vigas son de 25 por 25. En entrepiso, todas las vigas de 30 por 30. Eso para calcular el peso propio. Las columnas, espero que en otro esquema las dé. Los datos de la cubierta, vamos a usar teja número 5, es lo que está diciendo por acá. Usar teja número 5. Aquí tengo las dimensiones de la teja y el peso de esa teja. Aquí están unas alzadas de los pórticos. Las columnas son de 0.4 por 0.6 con esta localización. Aquí tengo 0.6 y aquí tengo 0.4. ¿Listo? Entonces van a tener distinto momento de inercia, ya sea en el eje Y o en el eje X, según esta localización. Esa es la información con la que contamos para hacer esta distribución. Adicional, para el caso del sismo, yo les decía, mire, este es el diagrama de cortantes de piso. Entonces, aquí tengo el cortante del piso 1. ¿Qué es el cortante del piso 1? ¿A qué es igual?
¿A qué es igual? A la fuerza sísmica total. Muy bien, a la fuerza sísmica total, y también le dijimos otro nombre que también lleva cortante. ¿Al cortante qué? Basal. Cortante Muy basal. bien. Muy bien, al cortante basal. Diagrama de cortante de piso. Entonces, aquí tengo el cortante del piso 1, que siempre va a ser igual al cortante basal. Aquí tendría el cortante en el piso 2, que va a ser un porcentaje del cortante basal, y por acá el cortante en el piso 3, que también va a ser un porcentaje del cortante basal. ¿Listo? Pero pues eso, como no es objetivo en este curso calcularlos, exactamente esos porcentajes, porque viene del método de la fuerza lateral equivalente, pues yo les estoy dando los datos. Les estoy diciendo, mira, en el primer piso la carga es de 292, de 2.925 kilonewton mejor. Y permítame. Y si vamos acá, acá les estoy dando que el cortante basal es de 293 toneladas, o sea, 2.930 kilonewton. Aquí está aproximado, ¿listo? O sea, esto es aproximado a 293 toneladas, que fue el dato que les di. Entonces, ese cortante basal en kilonewton, 2.925 kilonewton en el primer piso, en el segundo, 2.148 kilonewton, y en el tercero, 501 kilonewton. ¿Listo? Ahí está la distribución, y esta es para diagrama de cortantes de piso, el sismo en la dirección, a ver, este es en la dirección X, muy bien, y acá miren la dirección X, entonces va a ser cuando el sismo esté en esta dirección, el sismo en la dirección X. Este es para el sismo en la dirección X. Y por acá tengo el sismo en la dirección Y, allá se ha movido, es el título, no lo encontraba. Este va a ser para el sismo en la dirección Y, entonces cuando el sismo llegue en la dirección Y, ¿listo? Voy a tener cortantes muy similares, aquí también, 2000, el cortante B1 va a ser de 2.930 kilonewton, el cortante en el segundo piso, 2.112 kilonewton, y el cortante en el tercer piso es de 518 kilonewton. ¿Listo? Pues porque el sismo no va a llegar solo en una dirección, el sismo llega en dos direcciones. Entonces, por ejemplo, cuando el sismo llega en esta dirección Y, el sismo llegando así, pues los elementos que van a entrar a oponerse a esa fuerza sísmica son los elementos que están paralelos a esa carga sísmica, o sea, este pórtico. Serían los pórticos que están en el eje B y en el eje C. ¿Listo? Entonces, estos serían los pórticos, eje B y eje C. Me vuelvo por acá, miren, estos serían los pórticos que resisten el sismo en la dirección Y. En Y. Y cuando el sismo llegue en la dirección X, el sismo llegando así en la dirección X, entonces los pórticos que están paralelos a esa carga sísmica, pues vienen siendo los que van a resistir ese sismo, es decir, serían los pórticos del eje 2, del eje 3 y del eje 4. 1 y 5 no son pórticos, ahí hay un voladizo, ¿listo? Entonces, estos serían los pórticos que me resisten el sismo. El sismo en la dirección X, que resisten ese X. ¿Esa parte está clara? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí?
¿Está clara cómo se comporta una estructura o cómo funcionan los pórticos según la dirección del sismo? Muy bien. Si todos los pórticos en la dirección X tienen la misma rigidez, entonces, ¿cómo se distribuye la fuerza sísmica en esa dirección? Jason. Entonces la dividiría entre los pórticos que hay. ¿Cómo? La divido, profe, ¿Entre cuánto? entre 3. ¿Por qué? En la dirección X me dice, profe. Sí, en la dirección X. Sí, porque hay 3 columnas. Pórticos. Pórticos, ¿listo? Pórticos, Porque hay 3 pórticos y te estoy diciendo, todos tienen la misma rigidez. Muy bien. Eso está claro, ¿cierto? Eso ya tiene que estar claro para todos y así es como lo vamos a trabajar. Les vamos a resolver el ejercicio. Muy bien, entonces vamos a empezar sacando los modelos de cubierta y de entrepiso. Y estos son los datos. Comencemos con la cubierta, ¿listo? Vamos desde el último nivel hasta el primer nivel. Entonces vamos con la cubierta. ¿Qué elementos o cómo funciona una cubierta? ¿Cuál es el primer elemento que en teoría analizamos? Voy a hacer distribución de cargas. ¿Cuál es el primer elemento que recibe las cargas en la cubierta del ejercicio anterior? Las correas. Antes de eso, Las tejas. muy bien, la teja. De la teja pasamos a las correas y ahora las correas, ¿sobre qué elementos se van a apoyar? Sobre el pórtico. Muy bien, sobre, y digamos mejor, vigas de los pórticos. Perfecto. Entonces vamos a establecer cómo están trabajando, cómo se van a apoyar esas correas. Ese dato yo se los estoy dando aquí, en la forma en que se están apoyando. ¿Listo? Miren que aquí les estoy haciendo una flechita, eso indica que ese es el sentido de apoyo de las correas. Entonces, si yo dibujo una correa, pues, digamos, aquí va una correa. Ay, esta no me queda bonita. Ahí va una correa. Luego pongo otra correa por aquí. Y otra más aquí. Y así es como ellas se están apoyando. ¿Listo? Entonces, el modelo de esa correa de nuevo lo vamos a sacar como un modelo simplemente apoyado. ¿Y simplemente apoyado a qué elemento? Como ya me dijeron, pues a los pórticos. Y en este caso, los pórticos que estarían recibiendo el peso de la correa serían los pórticos B y C. Entonces, B y C. Esos son los pórticos que están recibiendo el peso de la correa.
de las correas. Entonces, comencemos con el modelo de la teja. De la teja, siempre dijimos, mira, va a ser un modelo simplemente apoyado en el que la longitud de la teja depende de la separación de las correas. Y eso lo definimos según la especificación. Miren, aquí está la teja número 5, tiene una longitud de 1,52 y la longitud útil es de 1,38. ¿Listo? Entonces, podríamos venir aquí y decir, mira, esta teja tiene 1,38 metros. ¿Listo? Que eso me lo da la especificación de la teja, que es número 5. Así es como ella se está apoyando. Ese es el sentido de trabajo, o sea que la teja va a estar trabajando hacia acá, ¿no? El sentido de trabajo que estoy indicando ahí es el de las correas. ¿Listo? Entonces la teja va a ser este elemento que está aquí, separado a 1,38 metros. ¿Cuál es la carga que está sobre la teja? Pues va a ser el peso propio de la teja. Y ese peso propio, permítame, yo acá en datos que dije, así, no está, es carga muerta adicional, es decir, no incluye el peso propio de la teja. Entonces, la teja número 5 tiene un peso de 18,06 kilogramos en un área de 0,92 por 1,52. Saquemos con esos datos el peso en kilogramo metro cuadrado de la teja. Entonces sería 17,06 dividido 1,52 por 0,92, que es el área total. Tendríamos una teja que pesa 12,2 kilogramos metro cuadrado. Entonces, el peso de la teja es de 12,2 kilogramos metro cuadrado. Y si vamos a analizar o a pasar esto a una carga, que la vamos a expresar en kilonewton por metro, entonces este análisis de la teja la vamos a hacer en 1 metro de ancho, ¿listo? Como hicimos en el ejercicio pasado. Una teja que tiene 1 metro de ancho. Con eso, nuestra carga nos queda de 12,2 kilogramos por metro. Y en kilonewton sería entonces 0,12 kilonewton por metro. ¿Listo? Aquí estoy haciendo un paso que ya lo hice en el ejercicio anterior, pero pues solamente se lo repito. Este modelo es un modelo simplemente apoyado en el que entonces la reacción la calculamos en partes iguales y me daría una reacción de 0,08. Vamos a trabajar con un decimal todo y lo vamos a aproximar todo a un decimal. Entonces, a 0,1 y a 0,1 kilonewton. ¿Listo? Ese sería lo que me transmite la teja a las correas. Entonces, vamos con la teja apoyándose ahora en las correas. El modelo de las correas, también un modelo simplemente apoyado, y voy a mostrarles ahora esto por acá. ¿Cuáles serían las longitudes de la teja? ¿Es una teja simplemente apoyada o tiene, perdón, la correa, ¿es una correa simplemente apoyada o tiene voladizos? ¿Tiene voladizos de cuánto? De 1,5 metros. 1,5, muy bien. ¿Y la longitud central de cuánto sería? 5 metros. Muy bien, 5 metros.
Bien, entonces, el modelo que estamos describiendo es este modelo de una teja que va a estar apoyado aquí y aquí. Tiene dos voladizos con la misma longitud de 1.5 metros, 1.5 metros. Y en la parte central, la longitud es de 5 metros. Ahora miremos las cargas que tendría esta teja. Por un lado, va a recibir una carga de la teja que viene cada metro distribuyendo 0.10. Perdón, denme un momento aquí, que aquí me falta algo. Recibe 0.10 hacia un lado, listo, de la teja que viene hacia acá, y del otro lado, ¿cuánto recibe? También 0.10, ¿listo? Recordemos que sería el doble. Si no es tan fácil visualizarlo así, o sea, para ese modelo simplemente apoyado que describa el inicio de la teja, puede ser, digamos, lo hago para explicar, pero puede ser confuso si no interpretamos bien. Ay, no puede ser. Ok. Es mucho más fácil hablar de que este es el modelo de mi correa, y entonces si voy a analizar este modelo de correa, yo sé que la mitad de la teja va hacia allá y la otra mitad hacia acá. Si la carga total que tiene la teja es de 0.12 kilonewton metro, entonces yo digo, mira, van a ser 0.12 kilómetros metro cuadrado, hablando la de carga superficial. Digo, el ancho aferente para esa correa va a ser igual a 1.38 medios más 1.38 medios, es decir, a 1.38 metros. ¿Listo? Ese sería mi ancho aferente. Todo lo que le está llegando a esta correa. Entonces, es mucho más fácil verlo así. O sea, sería 2 veces 0.10. Acá, sino que acá lo dije 0.10 por aproximarlo, pues da 0.1656. Aproximémoslo a 0.17, como para no irnos tan arriba. O sea, aquí el peso que transmite la teja va a ser igual a 0.17, lo voy a escribir, 0.12 kilonewton metro cuadrado por 1.38 metros, que sería igual a 0.17. Ah, yo les dije que quería trabajar sí con un decimal, entonces dejémoslo solo con punto, porque las cargas van a ser muy bajitas, entonces para lo que no nos represente, simplemente no considerarlo. Va a ser igual a 0.20 kilonewton por metro. Eso es lo que tiene la teja. Listo, lo que la teja le está transmitiendo a la correa. Me falta un peso más. ¿Cuál sería? El peso propio correa. El peso propio de la correa, que lo vamos a calcular con la sección transversal de la correa. No sé si está como dato, espero que sí. Creo que no está. No, no le tengo peso a la correa. Vamos a utilizar el mismo peso de la correa del ejercicio anterior, de este de acá. Y ese peso de esta correa, no.
ese peso de esa correa nos dio, creo que 0.03, si no estoy mal, igual ahorita lo miramos. Sí, Permítame. es 0,03. Ah, bueno, entonces ese lo obtuvimos en el ejercicio anterior y dio 0.03 kilonewton por metro, o sea, es muy poquito. Y sí, la correa más pesada que he visto es 0.05. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo poquito y nada que nos aporta. Ahí le sumamos otro decimal a esto, o podríamos decir, no, pues es 0.20, pero vamos a sumárselo para finalmente decir, mira, el peso total de este modelo de la correa va a ser igual a 0.23 kilonewton metro. ¿Listo? Y con eso calculamos las reacciones. Esas reacciones, ¿a quién se las transmitimos? A los pórticos. Entonces, ¿de cuánto nos dan esas reacciones? $0.92. Muy bien, 0.92 kilonewton y 0. Ay. Perdón que se volvió loco. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Sí, profe. En un momento que se enloqueció este. $0.92 kilonewton. ¿Listo? Ese sería el peso que se le transmite, el peso que las correas ahora van a transmitir a los pórticos. Entonces, miremos ahora los pórticos. Van a estar recibiendo una carga que va a ser la misma para cada pórtico, pues porque la correa es simétrica y la carga que están recibiendo es de 0.92 kilonewton. ¿Pero qué carga le hace falta a ese pórtico? La carga muerta, creo, profe. La carga muerta sería esta. ¿Listo? Ay, perdón. Sí, me falta la carga adicional. Esto tiene carga adicional, ahora que te escucho decir eso. Claro. Carga muerta adicional. Eso que transmitía ahí solamente era el peso de la correa. Qué pena. Perdón, de la teja. Me falta la otra carga. Entonces, antes de hacer esto de acá, y por favor me disculpan, no hagamos este modelo porque me hace falta carga. Vamos a sumar. Ya tenemos el peso de la teja. Ya está. Ya está. Falta la carga muerta adicional y la carga viva de cubierta. Entonces vamos a sumarle toda esa carga. Entonces vamos a sumar las dos cargas, carga muerta y carga viva. Usualmente, para efectos del diseño, es bueno tenerlas por aparte. ¿Listo? Saber cuánto es de carga muerta, cuánto es de carga viva, porque después cuando diseñan tienen que separar las cargas para combinarlas. ¿Listo? Entonces, un momento. Entonces, si aquí hablamos de lo que es carga muerta total, pues diríamos es el peso de la teja más la carga muerta adicional. ¿Listo? Y aparte,
vamos a analizar la carga viva. Lo voy a hacer así para que ustedes se acostumbren a irlas trabajando por aparte, porque, como les digo, en el diseño sí se necesita siempre discriminar entre las dos cargas. Entonces, aquí me faltaría el peso de la carga muerta adicional, que va a ser una carga muerta de 1 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Y la vamos a distribuir, entonces, en la correa. La carga muerta va a ir, la vamos a sacar en el mismo ancho de la teja, entonces vamos a decir también por 1.38 metros. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a 1.38 kilonewton por metro. De ahí que la carga muerta total sería igual a punto 23, que era la teja más el peso correa, más 1.38, que sería 1.61 kilonewton por metro. Ya que ese sería el modelo o la carga que transmitimos acá, 1.61 kilonewton. Muy bien. Entonces, ahora sí, a eso le podemos calcular la reacción, 1.61. Profe, Señor. carga viva de cubierta no se incluye en ese Voy a modelo. meter solamente carga muerta y luego aparte la carga viva. ¿Listo? Para que se acostumbren a que tienen que analizarse o llevarse por aparte. Listo. Entonces, sería 1.61 por 8 y eso dividido 2 de 6.44. 6.40. ¿Listo? Esa sería la carga muerta, 6.44 kilonewton, que se estarían dando cada 1.38 metros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas correas están separadas cada 1.38 y así es como usted va a obtener esa reacción, cada 1.38 metros. ¿Listo? Hagamos lo mismo ahora, pero para la carga viva. Entonces, para la carga viva, esta de acá la describí como D, carga muerta, y eso también carga muerta. Y ahora para la carga viva, entonces va a ser igual a 0.5 kilonewton metro cuadrado y también entre 1.38 para hacer el modelo de la correa. Y esto me daría entonces 0.7 kilonewton por metro. Entonces, en conclusión, aquí saquemos los modelos planos de las correas. Aquí también podríamos hablar de una correa externa y una correa interna, pero pues la correa externa estaría esa acá representada en estos lados y para dejar una carga ya al final solita en esto que son cuántos metros, pues no es representativo, así que todo manejémoslo como correa interna, como la más pesada. Entonces, en la correa interna, el modelo va a ser simplemente apoyado en el que vamos a tener carga muerta de, ¿cuánto era? 1.61 kilonewton metro y carga viva de 0.7 kilonewton metro. Entonces, aquí está la carga viva y aquí está la carga muerta. Ese es el modelo plano de mi correa.
1.5 metros, 5 metros, 1.5 metros. Nosotros por ahora solamente obtuvimos las reacciones porque es lo que nos hace falta para seguir haciendo la transferencia de carga. Para la carga muerta dijimos es 6.44 y para la carga viva sería de 2.8. ¿Listo? Esas son las reacciones, pero aparte a este modelo habría que calcular y elaborar diagrama de cortante, diagrama de momento, diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a ver más adelante, calcularle deformaciones, bueno, todo lo que se necesite para hacer un posterior diseño de esa correa. Y en esa parte del diseño es donde ustedes van a tener que trabajar por aparte carga muerta y carga viva. Por eso acostumbrémonos a llevar estas cargas así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Recuerden, si por ejemplo se les pregunta en este punto de cuál es la reacción total, bueno, por comportamiento lineal y elástico, entonces simplemente sumo las reacciones y digo la reacción total sería de 9.24 kilonewton. ¿Listo? Pues aplicando ese principio. Ahora pasemos a hacer la transferencia a los pórticos. Entonces, permítame, me traigo el esquema. Pórtico del eje B y C. Estoy a nivel de la cubierta, entonces necesito saber cuál es esta carga uniformemente distribuida a nivel de la cubierta. Y vamos a apartar la carga muerta de la carga viva. ¿Listo? Entonces, miremos por aquí. Bueno, aquí vamos a tener una diferencia en una zona, pero ya lo analizamos más adelantico. Estas reacciones, recordemos que las estamos obteniendo para un ancho aferente de 1.38 metros. Pero las cargas que yo voy a ponerle a los pórticos tienen que estar dadas en kilonewton por metro. Kilonewton por metro, no kilonewton por 1.38 metros. ¿Qué debería hacer para pasar esas cargas a 1 metro de ancho? ¿Qué se les ocurre? Miren, la reacción en Y de 6.44 kilonewton está dada para 1.38 metros. Yo la quiero para 1 metro. Por comportamiento lineal y elástico, ¿qué puedo aplicar? Regla de 3, profe. Ah, ok, muy bien, regla de 3. Entonces, la reacción para 1 metro, ¿de cuánto sería? 67. Dejémosla como 4.7 kilonewton para la carga muerta y para la carga viva, dejémosla de, ¿cuánto?
2,02. 2,03. Bueno, es que son cargas tan chiquitas, 2,03. Listo, entonces esas serían las reacciones ya dadas en un metro. Entonces, aquí tendría que la carga es de carga muerta 4.7 kilonewton y ahora sí por metro, más el peso propio de la viga. ¿Listo? Eso es carga muerta. Y para la carga viva, sí, directamente en carga viva tengo 2.03 kilonewton metro. ¿Listo? Porque esta no hay que sumarle nada de peso propio. El peso propio es carga muerta y está, se suma pues al estado solamente de carga muerta. Entonces aquí nos falta el peso propio de la viga, que lo obtendríamos. Esa es una viga de 25 por 25, obviamente en concreto. Entonces el peso específico del concreto, en clases pasadas les había dicho es de 24 kilonewton metro cúbico. Así que ese peso propio de la viga va a ser igual a 24 kilonewton metro cúbico por punto 25 y por punto 25, que es el área de la sección transversal, metros cuadrados, y ahí me da mi peso en kilonewton metro. Me daría de 1.5 kilonewton metro. Entonces, sería igual a 4,7 más 1,5, me daría 6.2 kilonewton metro. Ahí está claro lo que acabé de hacer. Sí, profe. Muy bien. Esto que yo estoy haciendo aquí tiene una partecita que no corresponde. Y es que miren lo que está pasando por aquí. Justo donde está ese vacío, el modelo de mi correa es otro. Es un modelo más cortico. ¿Por qué? Porque precisamente pues hay un vacío. Entonces, aquí digamos que es un modelo de una correa asterisco. ¿Cuál es ese modelo de esa correa? Pues va a ser un modelo también simplemente apoyado, pero más cortico. Aquí no está indicada la longitud, pero es de 2.5 metros, justo en la mitad. 2.5 metros y hacia acá también. 2.5 metros. ¿Listo? Entonces, dejamos 2.5 metros aquí y aquí 1.5. Este es el modelo de la correa C asterisco. A ustedes de tarea, pues les va a quedar definir cuál es la carga muerta en ese modelo de correa. La carga viva en ese modelo obviamente va a ser más pequeña que la correa que este modelo de correa que trabajamos, y con eso hacen la transferencia de una carga que va a variar en esta longitud. Digamos, van a decir aquí en estos 2.5 metros. Entonces, ese modelo de esta carga que acabé de calcular, 203 y 620, pues va a cambiar. ¿Listo? Así que eso les queda de tarea para la próxima. Pues de tarea, no la próxima clase, no. El que ya me quiera mostrar de cómo lo calculó, pues para aclarar dudas. Pero ahí debería dar una carguita menor. De forma conservadora, yo podría decir, voy a ignorar que ese vacío existe, o sea, es carga. Voy a analizar que mi pórtico está completamente cargado. ¿Listo? Y así lo analizo, y pues si es para diseñar estaría bien porque estás utilizando más carga de la que tu modelo tiene. Incluso para el pórtico del eje C, miren que aquí no hay carga. O sea, en este modelo, cuando estemos con el pórtico en el eje C, pues simplemente esto desaparece para el pórtico del eje C.
Si queremos ser exactos, ¿listo? Si tú quieres ser conservador, entonces dices, bueno, yo voy a asumir que esto está relleno y con eso voy a calcular. Le repito, estaría bien. No, nadie te puede decir que está mal. ¿Por qué? Porque estás considerando más carga de la que va a llevar tu estructura. Pero pues si queremos hacer las cosas exactas, pues bueno, le quitamos ese vacío y en esa parte pues los invito a ustedes a completar esa información. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Rápidamente vamos a obtener también la carga muerta y la carga viva a nivel de los entrepisos. Entonces vamos a separar también carga muerta de carga viva. Muy bien, entonces comencemos con la carga muerta. Vamos con los datos. Carga muerta adicional de entrepiso es igual a 8 kilonewton metro y la carga viva de entrepiso de 2 kilonewton metro. Entonces, eso lo vemos en planta, mejor analizarlo en planta para hacer la distribución. Y ahí en esa planta también se les dice o se les está indicando pues cómo se está apoyando la losa. Entonces, miren aquí el sentido de la losa es este, o sea que el modelo va a ser similar al que trabajamos con la correa, pero ahora como es una losa maciza, no lo dije por ningún lado, pero esto es una losa maciza. Entonces, para el modelo de la losa maciza, lo que decimos es lo más fácil de siempre. Tomemos 1 metro. A ese metrico de losa le vamos a calcular todo. De forma que incluso cuando calculemos las reacciones en estos puntos de apoyo, pues esas reacciones se van a dar por 1 metro y de forma directa esa reacción se transmite ahora sí al pórtico del entrepiso. ¿Listo? No habría que hacer la conversión que hice anteriormente, sino que de forma directa se transmite. Entonces, decimos, calculémosle el peso o la carga muerta al modelo D. Entonces empecemos con el peso propio de la losa. Así que si alguno no lo ve todavía claro, este es el ancho de mi losa. Entonces, esta losa tiene 1 metro de ancho, el espesor, no se lo di tampoco. Losa, nomás dice ahí. No les he dado la losa, vamos a decir que este espesor de la losa es de 15 centímetros. ¿Listo? Entonces, lo mismo que hicimos para las correas. Decimos, voy a sacar el peso también en 1 metro de longitud de la losa para que mi peso me quede lineal. Hacia acá también analizo 1 metro. De modo que esta carga que saque aquí en kilonewton, pues ya me queda por metro. ¿Listo? Entonces, saquemos ese peso de la losa. Sería el peso específico del concreto, 24 kilonewton metro cúbico, por el área de la sección transversal, que sería 1 metro, pero es este metro por 0.15 metros. ¿Listo? Y de ahí que ese peso me da 3.6 kilonewton. 3.6 kilonewton, va a colocarlo arriba. 3.6 kilonewton por metro. Eso es lo que pesa 1 metro de losa. ¿Listo? Y ahora simplemente lo distribuimos pues linealmente.
Entonces ya tengo el peso propio. Me falta el peso o la carga muerta adicional, que es de 8 kilonewton metro cuadrado. Entonces, lo mismo, esa carga adicional la voy a distribuir aquí en estos 8 kilonewton en 1 metro por 1 metro. Entonces, me quedan 8 kilonewton metro cuadrado, lo voy a distribuir en 1 metro de ancho de mi losa, de forma que me quedan 8 kilonewton por metro. Entonces, con esto, la carga muerta de total va a ser igual al peso propio de la losa, 3.6 más 8, me daría entonces de 11.6 kilonewton metro. Y la carga viva, entonces aquí me está diciendo, mira, la carga viva es 2 kilonewton metro cuadrado por 1 metro de ancho de losa que estoy analizando, es de 2 kilonewton por metro. ¿Listo? Y el modelo estructural de la losa, muy similar, exactamente igual al de las correas, voladizos de 1.5 metros a cada lado y la zona central de 5 metros. Y para ese modelo, entonces, la carga muerta es de 11.6 kilonewton metro y la carga viva es de 2 kilonewton metro. Y lo mismo que el caso anterior, calculamos las reacciones y las hacemos aparte, carga muerta y carga viva. La carga muerta me daría de 46.4 y la carga viva de 8. ¿Listo? Y esa carga ya está dada, esta sí se está calculando en 1 metro. Es decir, por ejemplo, si estamos analizando la carga muerta, entonces aquí hay 8 kilonewton y 8 kilonewton que se están repitiendo cada metro. Acá otra vez obtendría los 8 kilonewton y los 8 kilonewton. Acá igual, igual. Y de ahí que la carga uniformemente distribuida, pues va a ser esos 8 kilonewton. Acá invertí los colores y qué pena. El verde era para la muerta y el azul para la viva, pero ustedes me entienden. Entonces, para la carga muerta, si no hay opción, es 8, perdón, para la carga viva, no hay que sumarle nada, la reacción que se transmite es de 8 porque es carga viva, y para la carga muerta sí habría que sumarle el peso propio de esta viga. Entonces, arriba tengo carga viva, que están dando los 8 kilonewton, me quedó muy estrecho. Pero tengo que colocarlo acá abajo. Igual es la misma carga abajo, en ese entrepiso y en el siguiente es la misma. Ay. Entonces aquí tengo 8 kilonewton por metro. Y por aquí voy a tener una carga también en kilonewton por metro, pero voy a tener que sumarle el peso propio. O sea, tengo carga muerta adicional que es de 46.4 más el peso propio de esta viga, que va a ser igual a 24 kilonewton metro cúbico
por la sección transversal, que ahora es de 0.3 por 0.3. Entonces me queda 2.16 más 46.4, me queda una carga de 48.6 kilonewton por metro. Y esa sería entonces mi carga muerta total aquí, 48.6, que va a ser la misma en los dos entrepisos. ¿Listo? A este nivel de aquí le digo, este es un entrepiso 1 y este va a ser el entrepiso 2 y acá sí tengo la cubierta. Entonces, en el entrepiso las cargas serían las mismas. Aquí tengo carga muerta de 48.6. Si la viga me cambiara de peso, bueno, ahí variaría un poco con respecto al peso propio de la viga, pero pues tenemos también el mismo peso de la viga, así que esto no cambia aquí, 8 kilonewton por metro. Así que ahí tendría el modelo de mi pórtico con la transferencia de la carga vertical. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien, entonces ustedes van a completar este ejercicio calculando las cargas laterales que hay en este pórtico. Y obviamente ya completen el ejercicio para los demás pórticos, lo pueden hacer, cualquier duda, pues me preguntan. Pero necesito saber cuáles son estas cargas, ¿listo? Entonces, los enfoco en cómo tenemos que hacer esta distribución. Recordemos, depende de la rigidez de mi estructura. Y como tengo más niveles, en este caso pues tenemos 3 niveles, entonces tengo que calcular cuál es el cortante en cada piso, que ustedes no tienen que calcularlo, se está dando como dato. ¿En dónde se dio como dato? Bueno, en el ejercicio al principio se los planteé. Miren, aquí están, que son cortantes muy similares, cortante en el primer piso, más o menos 293 toneladas, en el segundo piso 215 toneladas y en el último piso 218 toneladas. Listo, si lo queremos aproximar. Entonces, vamos en el sentido, este pórtico es el del eje B y C, o sea, serían los largos, sería el sismo en la dirección Y. Entonces, trabajamos con estos datos. ¿Cuál sería el cortante que tengo que distribuir en el primer piso? ¿De qué valor? ¿De qué valor? ¿Nos alcanza a ver? No. Ahí. ¿Cuál es el valor del cortante a distribuir en el primer piso de los pórticos B y C? ¿No lo ve? Profe, ¿podría ampliar otro poquito la imagen? ¿El 517? Primer piso. 2.930. 2.930 kilonewton, ¿listo? Ese sería el cortante total a distribuir en el primer piso. 2.930 kilonewton. ¿En qué pórtico se va a distribuir esos 2.930? En el pórtico B y en el pórtico C. ¿Y en qué nivel? ¿En qué nivel? Mira, estamos en el primer nivel.
¿Listo? A 3.5 metros, estamos en el primer nivel. Entonces, en este nivel tengo que distribuir, o el cortante total que hay es de 2.930 kilonewton, pero para dos pórticos. ¿Listo? ¿Los dos pórticos tienen la misma rigidez? Sí, tienen la misma rigidez. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, aquí les estoy dando la geometría de los pórticos del eje B y el eje C. Y tienen los mismos elementos, son del mismo material, tienen las mismas longitudes. Entonces, ese cortante total, ¿cómo se distribuyen esos dos pórticos? A la mitad, profe, de Listo. 293 toneladas. Muy bien. Entonces, cada pórtico en cada nivel, cada pórtico en el primer nivel tiene que tomar 2.930 dividido 2, o sea que tiene que tomar 1.465 kilonewton en este nivel. En el segundo nivel, pues tienen que distribuir el cortante del que estamos hablando en ese nivel y en el último, este cortante. ¿Listo? Distribuimos cada cortante en cada nivel. Y pues también en partes iguales, ¿por qué? Pues porque la rigidez de los pórticos es la misma. ¿Preguntas? No. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, si no hay dudas, pues terminamos por hoy. En la próxima clase les complemento algo respecto a la carga lateral, pero pues completando este ejercicio. ¿Listo? Ustedes, por favor, a modo de entrenamiento, por favor, saquen los demás pórticos, hagan la misma transferencia de carga. El pórtico del eje B y el eje C es prácticamente es el mismo, podemos decir, va a cambiar respecto a la carga en la cubierta, en el caso en que el pórtico del eje C no tendría carga en esos 2.5 metros, pero si fuera para diseño, usted de forma conservadora podría decir es el mismo modelo y nadie le puede decir lo contrario. Y faltan los pórticos de los ejes A, B y C. ¿Listo? Entonces, eso lo vemos. Resuelvo preguntas en la próxima clase respecto a este tema. Y con eso cerramos esta unidad y ya avanzamos a la siguiente. Muchas gracias. Profe, Dime. una cosa, ¿usted podría subir las diapositivas donde está el ejercicio, por favor? Sí, el ejercicio sí lo subo. Profe, el ejercicio lo subo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, señora, gracias. Entonces, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.